Buenas noches, que el Señor les bendiga a todos. Bienvenidos. Tenga la bondad de ponerse de pie. Vamos a leer la palabra. Primera epístola a los Corintios, capítulo 6, verso 1 en adelante. O el verso 1 para abrir el capítulo. Dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se atreve alguno de vosotros, cuando tiene algo contra su prójimo, ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Espíritu Santo, te ruego sabiduría, te ruego que tu reino se manifieste. Háblanos y enséñanos, especialmente a mí que necesito ser enseñado por ti, Señor. Muchas gracias por este pueblo, por los que vienen en camino. Y gracias por los que han venido con el deseo de estudiar tu palabra. Gracias por todo, por cada servidor. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. En esta epístola vamos a encontrar algunos aspectos de la vida cotidiana, de la vida cristiana. A mi entender, esta es una de las epístolas quizá más recalcitrantes que Pablo pudo haber escrito, porque lógicamente le escribe a una cultura que era bastante libertina, bastante carnal, debido al conocimiento académico que todos tenían. La iglesia de Corinto estaba compuesta en gran parte por griegos que se enorgullecían mucho de su conocimiento de la cultura, de los fenómenos humanos. Y el problema con ese tipo de conocimiento académico es que poco a poco podemos ir derivando en una conducta de placeres carnales. Por eso he sabido que mientras más academia tenga una persona, más, ¿cómo decirlo? Más carnal, no se puede decir así. Más pecador tampoco, porque no es cristiano. ¿Cómo? Más natural, más animalizado, así es la cosa, más animalizado. Aquí lo vamos a ver. Y eso es lo que Pablo precisamente está corrigiendo a los cristianos. Porque el problema de los corintios, como muchos de nosotros, es que se convirtieron a Cristo, pero no habían dejado sus costumbres culturales y sociales. Por eso es que las cartas de Pablo a los Corintios es estrictamente correctivas. Por ejemplo, había un hombre aquí en Corinto que se estaba peleando con otro. Eso es lo primero que aparece. Aparentemente un cristiano de Corinto se sintió engañado por otro, engañado. Y lo que hizo fue ir a los juzgados de los egipcios, a los juzgados del mundo. Y entonces Pablo, lo primero que les pone es, ¿cómo es que ustedes, cuando tienen algo contra otro, van a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? Porque estos hermanos estaban peleando y habían ido a los juzgados. Cuando habla Pablo de los injustos, no está hablando de pecadores en sí, sino de los que no han sido justificados. Para entenderlo bien, Pablo le está diciendo, ¿cómo es posible que ustedes van con gente impía, con gente incrédula? ¿Cómo es que dos cristianos van a dirimir sus asuntos a un juzgado con jueces que no conocen a Cristo? Y entonces, lógicamente,
Pablo lo que está diciendo es, no debiera ser así la cosa. ¿Se atreve alguno de vosotros, ahí está, cuando tiene algo contra su prójimo, ahí está hablando un lenguaje puramente cristiano, a ir a juicio ante los incrédulos y no ante los santos? Aquí está lo que la iglesia tiene la obligación de brindarles a cada uno de nosotros. Estos hermanos, en lugar de ir ante los incrédulos a un juzgado de paz o civil, debieron haber buscado ancianos en la iglesia que les ayudaran a arreglar su problema. Por eso es que no es aceptable, no es lógico que un cristiano esté en juicio con jueces que no son cristianos. Esto nos enseña que la iglesia está compuesta por una diversidad de personas capacitadas por Dios para poder brindarnos el consejo que necesitamos. Vamos a ver. Alguien le prestó dinero a otra persona dentro de la iglesia y no le pagó. En el mundo lo lógico es que se lo lleve al juzgado, le presente una demanda por deuda y que el juez dicte una sentencia. Eso es lo que estaba pasando ahí, una idea. Pablo viene y dice, es incorrecto eso. En la iglesia hay personas capacitadas por Dios para ayudar a arreglar ese problema. Lo vamos a ver más adelante cómo lo arreglaría Pablo. Luego sigue diciendo, porque los cristianos son completamente capaces de juzgar sus propios asuntos. O sea, nosotros, como iglesia de Cristo, tenemos que ser capaces de arreglar nuestros asuntos. Un matrimonio que tiene problemas no tendría por qué ir a buscar a un psicólogo al mundo, teniendo en la iglesia consejeros, conocedores de la palabra, que podrían ayudarlo, antes de ir con unos paganos. Alguien que tiene problemas de nerviosismo, de bipolaridad, no tendría por qué ir con un psiquiatra al mundo. Tendría que venir con alguien en la iglesia para que ore por él y le recomiende una terapia de palabra. Y digo terapia no desde el punto de vista psicológico, sino un complejo de citas para irlo llevando poco a poco conforme a la palabra de Dios. Sigue diciendo Pablo, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Hablando de por qué estos dos fueron al mundo a ser juzgados cuando debieron haberlo hecho en la iglesia. ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Dónde está eso? En Apocalipsis, cuando Apocalipsis nos dice que Cristo, cuando venga a reinar en el reino milenial juntamente con la iglesia, vamos a venir a juzgar al mundo juntamente con Cristo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Está utilizando un recurso escatológico. Y si el mundo es juzgado por vosotros, dice, ¿no sois competentes para juzgar los casos más triviales? Aquí está volviendo a repetir. Si vamos a juzgar al mundo, ¿cómo es posible que no puedan en la iglesia de Corinto arreglar asuntos más sencillos como el pago de una deuda? Sigue diciendo, verso 3, ¿no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Aquí es un misterio que Pablo está hablando y nos tenemos que remontar al momento en que Satanás empezó en Génesis a apartar al hombre de la presencia de Dios. La idea es esto, lo que está escondido ahí, que Satanás sabe perfectamente que él va a ser juzgado por el hombre, pero el hombre lógicamente es inferior en creación a Satanás, porque Satanás es un querubín. Y entonces la idea que Pablo está hablando ahí, y que los corintios la conocían muy bien, excepto nosotros, es que nosotros vamos a juzgar a Satanás y a sus ángeles caídos. Cuando vengamos con Cristo,
en el reino milenial. Entonces Satanás, antes de que el hombre lo juzgue, lo aparta de la verdad para que no tenga que juzgarlo a él. No sé si me expliqué. ¿Me expliqué? ¿O los confundí? Vamos a ver, Satanás sabe que el hombre lo va a juzgar cuando venga Cristo en su reinado milenial. Vamos a juzgar a los ángeles. ¿A qué ángeles? A los ángeles caídos, no a los ángeles, por así decirlo, a los ángeles buenos, sino a los ángeles caídos, a los demonios. Entre ellos está Satanás. Entonces Satanás lo que no quiere es que el hombre que es inferior a él en creación lo juzgue. Y para eso lo que necesita que es mandarlo al infierno, porque solamente los salvos son los que van a estar con Cristo en el reino milenial. Eso lo vamos a ver cuando estudiemos Apocalipsis. Sigue diciendo, verso 4. Entonces, si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Nuevamente Pablo insiste, vea la insistencia de Pablo. Lógicamente nosotros aquí en Visión de Fe, pues no he sabido de nadie que haya puesto una demanda contra alguien en la iglesia. Pero si llegara a suceder el pensamiento, lo voy a enjuiciar porque no me quiere pagar, estaría con este caso. Si tenéis tribunales que juzgan los casos de esta vida, ¿qué tribunales son esos? Nuevamente nos vamos a la escatología, al tribunal de Cristo, que va a juzgar todo lo que se hizo en la tierra. Entonces dice, ¿por qué ponéis por jueces a los que nada son en la iglesia? Esta es una advertencia para nosotros, porque lógicamente no es que se nos prohíba, pero no es correcto, no es ético que nosotros, teniendo la verdad de la palabra, tengamos que ir con jueces o con personas ajenas a la iglesia a pedir un consejo. Por eso no estoy muy de acuerdo con que la iglesia tenga ministerios, entre comillas, paralelos, porque ellos no son cristianos, ellos no pueden resolver los problemas de un cristiano desde el punto de vista espiritual. Ellos se van al alma, se van a la mente, en cambio la palabra se va al espíritu. Y sigue diciendo Pablo, para vergüenza vuestra lo digo. O sea, quiero que les dé vergüenza a estos dos que se estaban peleando por una situación. Quiero que les dé vergüenza. ¿Acaso no hay entre vosotros algún hombre sabio que pueda juzgar entre sus hermanos? 6. Sino que hermano contra hermano litiga, y esto ante incrédulos. Lo vamos a redondear. Para avergonzarlos, lo digo. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. O sea que no hay nadie aquí en la iglesia, Visión de Fe, que pueda ayudar a alguien a resolver su problema. Eso sería para nosotros. ¿Es posible que aquí no haya nadie que nos pueda dar un consejo para resolver nuestras dificultades? ¿Es posible eso? Eso es lo que está diciendo Pablo ahí. Entonces, lógicamente, cuando nosotros entendemos que los cristianos deberían ser completamente capaces de juzgar sus propios problemas, ¿por qué? Por causa de nuestro destino, porque nosotros hemos sido separados por Cristo. Entonces, cuando reinemos con Cristo, lo estoy repitiendo, vamos a juzgar al mundo y vamos a juzgar a los ángeles. Ok, ¿qué sigue diciendo? Verso 7. Así que, en efecto, ya es un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. O sea, el hecho que estén peleando entre ustedes dos, está hablando Pablo, ya es un fallo. ¿Cómo es posible que dos hermanos estén peleando por una situación que podrían resolverla dentro de la iglesia sin que lo sepan allá afuera? ¿Qué dirían de nosotros
Entonces, ¿dónde está el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia? ¿Dónde están los capacitados para resolver situaciones? Eso me enseña, desde hace años aprendí que la iglesia como cuerpo tiene todos los elementos que yo necesito como pastor para mantener el templo en marcha. Eso es un hecho. Porque el cuerpo humano tiene todos los elementos para sanarse. Solo el cuerpo, independiente de la medicina, independiente de todo eso, es capaz de sanarse. Por eso es que vemos nosotros que cuando alguien se corta un dedo o un pedazo de cuerpo, lógicamente el cuerpo inmediatamente va con glóbulos blancos, los leucocitos y toda la cosa, cierran la herida, ponen la costra y los glóbulos blancos se empiezan a cuidar que no entre una bacteria, y si entra la atacan, la matan, la destruyen, el cuerpo solo. Eso pasa en la iglesia. Por eso Carlos Berché, cuando algo se arruina, alguno tiene que arreglarlo, y ese alguno está aquí, que tiene el don de la promelía. Digamos, se arruina un baño, ¿por qué tenemos que traer a alguien del mundo que venga a fumar, que venga a decir malas palabrotas mientras arregla el baño? Cuando hay un santo que puede hacerlo. Si alguna lámpara se quema, ¿por qué tiene que venir un electricista del mundo con su pensamiento carnal y toda la cuestión, arreglarla, habiendo aquí gente que tiene ese conocimiento? O sea, como cuerpo, aquí está todo lo que se necesita para arreglar la iglesia. Eso está pasando aquí con Pablo. O sea que no hay nadie entre ustedes que pueda ayudarlos, porque tienen que ir con los del mundo. Y eso, dice Pablo, que ustedes se creen muy sabios, se creen muy inteligentes. Recuerde que estos corintios se creían el non plus ultra. De hecho, de paso, quiero enseñarle, la palabra non plus ultra es un latinismo marino, que los marinos de aquel tiempo, cuando miraban el mar, pensaban que era cuadrado. Entonces, en el horizonte ahí se terminaba el mar. Por eso ellos tenían miedo de navegar hasta allá y navegaban solo en las orillas de las playas, o se iban buscando donde había tierra, porque les daba miedo que se fueran a ir en el barrancón que ellos miraban allá. Entonces decían non plus ultra, no hay que ir más allá. Y aquí muchas veces en Corinto la gente se creía el non plus ultra, no hay nadie más sabio que ellos. Sin embargo, ¿cómo es posible que estén buscando allá afuera alguien que nos ayude? Entonces, así que en efecto es ya un fallo entre vosotros el hecho de que tengáis litigios entre vosotros. Ahora aquí viene lo de la deuda, ¿se recuerda? ¿Sí? ¿Que alguien le prestó dinero a alguien? Ok, aquí está. ¿Por qué no sufrís mejor la injusticia? ¿Por qué no ser mejor defraudados? ¿Por qué no le dejas el dinero? ¿Por qué solo por un poco de dinero estás peleando con unos jueces que no tienen nada que ver contigo? ¿Qué estarán pensando allá afuera de los cristianos? Eso le dice Pablo a los corintios y no lo dice a nosotros. ¿No les parece mejor que se olviden de eso? Aquí hemos tratado de hacerlo en la iglesia. O ayudar a alguien a cancelar su deuda. ¿Pero por qué estás fastidiándolo? No, ahí está la respuesta de Pablo. ¿Por qué mejor no te callas y dejas que Dios en su fidelidad te devuelva lo que el hermano no te puede devolver? Lógicamente, se trata de personas que aceptan el consejo. Entonces, si usted por cualquier cosa le prestó una blusa a una hermana y ya no se la devolvió, no vaya a pasar queja. Cállese, mejor diga, bueno, yo tuve la culpa, ¿para qué se la di? ¿Para qué se la estoy prestando? Por ejemplo. Pero aquí entra todo, dinero, una blusa, una Biblia. Ya no me la devolvió, es ladrona, que aquí, que allá. Cállese, mejor aguántese, dice, porque no es mejor ser defraudados. ¿Qué más dice? Por el contrario, mire todo lo que Pablo está enseñando por una falta moral. Por el contrario, vosotros mismos cometéis injusticias
y defraudáis, y esto a los hermanos. O sea, ustedes no es, el que está reclamando no estás libre de haber cometido alguna injusticia contra alguien, porque lógicamente todos somos pecadores. En mis notas está, esto significa que es permisible para los cristianos demandar a no creyentes que los defraudaron. Esa es la cuestión importante que Pablo está tratando. Ciertamente Pablo no saca a relucir este asunto en particular y no dice que el problema entre los cristianos debe quedar sin resolución, solo que hay que solucionarlo adentro de la iglesia, porque para eso la iglesia está equipada. ¿Qué sigue diciendo? ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Quién es el injusto en este caso? ¿El que prestó o el que no pagó? El que no paga es un injusto, pero hay que dejarlo ahí. ¿Por qué? Porque a este injusto, lógicamente, no va a heredar el reino de los cielos. Por eso dice, no os dejéis engañar. Y empieza una lista que es bastante extensa para nuestro entendimiento. ¿Qué pasa? No os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. 10. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Regresemos al 9, por favor. Ahora la pregunta, ¿de qué está hablando Pablo? Aquí viene lo que dije desde el principio. Estudiar a los corintios es estudiar una cultura totalmente extraña para nosotros, muy extraña. Y espero ser sabio para darle algunas pistas. No hay lugar en la iglesia para estas deshonestidades, porque lógicamente este hombre que había engañado, que no quería pagar, se está poniendo él mismo al nivel de los inmorales, idólatras y todo. Él mismo se rebaja. Esta es la primera lección para todos aquellos que tenemos que cancelar algún compromiso. Por eso Pablo insiste una y otra vez, sed agradecidos, dad gracias. Lamentablemente eso se ha ido perdiendo en la familia, especialmente en la familia cristiana. Y la iglesia, que es la obligada a enseñar eso, porque el desagradecimiento es uno de los pecados prácticamente que la iglesia está cometiendo actualmente. Y aquí me van a disculpar, pero la carga le cae a los padres, que tienen que enseñarle a sus hijos, vaya a dar gracias. Pero vaya usted, no el papá, mire, gracias por lo que le dio a mi hijo. No, vaya, enséñele al hijo. Porque si no, esta persona va a llegar a crecer con esa costumbre y le va a caer el verso 9 cuando esté en situaciones difíciles. Entonces, lógicamente, los fornicarios, ¿quiénes eran los fornicarios? Los fornicarios en el tiempo de los corintios eran personas que tenían libertad para fornicar con mujeres prostitutas, estando casados. Vamos a verlo. Ellos decían, si mi cuerpo quiere placer, le tengo que dar placer, porque ellos vivían para el placer. Entonces, para su conciencia no era pecado cometer esa acción. Para ellos no era pecado. Lógicamente estamos hablando de una iglesia naciente, demasiado culta. Aquí es donde insisto desde el principio, la mucha cultura animaliza la conducta del hombre. Fornicarios, idólatras, adúlteros. Afeminados no es un homosexual. El afeminado en ese tiempo era un hombre que se vestía de mujer, se maquillaba como mujer y ofrecía sus servicios. Ese era el afeminado. Cuando terminaba su oficio, por así decirlo, volvía a parecer hombre.
Por eso Pablo hace dos diferencias. Hoy exactamente lo mismo sucede. Todos ellos están excluidos del reino de Dios. Ahora venimos nosotros y tenemos que ir entendiendo cada una de estas cosas. Y los afeminados, lógicamente, eran, bueno, ya lo dije, ¿verdad? Por respeto a los niños no voy a hacer mucho énfasis en esto, hay mucho que enseñar con respecto a esto. Los fornicarios o adúlteros, los avaros y borrachos prácticamente están en el mismo nivel de Pablo, que no heredarán. Ahora dése cuenta que hoy la iglesia están aceptando el homosexualismo, el lesbianismo. ¿Qué van a hacer con esto? Lo tienen que obviar. Aquí es en donde entra el concepto que la iglesia tiene que contemporarizarse para ir aceptando a estas personas con esos no defectos, sino pecados. Los cristianos no deberían y no deben decir que tales pecados en las vidas de estas personas que no conocen a Jesús no tienen importancia, la tienen. En vez de eso, ellos debieran ser avergonzados por tolerar ese tipo de personas. Veamos el 10, por favor. El 11. Y esto erais algunos de vosotros. ¿Qué le parece? Toda esta lista quiere decir que para ellos era normal comportarse de esa manera. Llegan a Cristo y algunos seguían practicando esas conductas vergonzosas. Por eso dice Pablo, y esto erais algunos de vosotros. Pero fuisteis lavados, fuisteis santificados y fuisteis justificados. Está hablando de 3 niveles. Lavados por la palabra, santificados porque fuimos nosotros apartados para Cristo y justificados porque nos han quitado el pecado. La pregunta es, no vayan a regresar a hacer lo mismo. Sigamos. ¿Qué sigue diciendo? Voy a repetir, ya habéis sido lavados, somos lavados y limpios del pecado por la misericordia de Dios. Veamos Tito capítulo 3, verso 5. Por favor, hermana. Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por la renovación, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces fuimos lavados, fuimos justificados y fuimos ¿qué? Santificados, apartados, ok. Muy bien. Y esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, ya nos lavaron con la sangre del Cordero, con la palabra, y ya fuimos santificados, quiere decir apartados de todo pecado, de toda carnalidad, pero también fuimos justificados. Ya el Señor murió por nosotros, derramó su sangre, como dice Tito, ya hemos sido limpiados. Muy bien. Ahora aquí viene algo que es bastante difícil de entender, pero el Espíritu Santo nos lo va a enseñar. ¿Qué sigue? Verso 2. Todas las cosas me son lícitas. Yo le pregunto al Señor, ¿por qué vienes hablando de pecados, de desviaciones sexuales? Y ahora dice que todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Y resulta que eso ya no lo habla Pablo de los pecados, porque si no diría que me es lícito ser homosexual, que me es lícito ser afeminado, no, sino por lo que viene. Dice, todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Aquí está. Yo no me voy a dejar dominar por esos vicios, por esas desviaciones que existen todavía en la iglesia de hoy. Vamos a ver más adelante algo que nos va a dejar asombrados. Todas las cosas me son lícitas. Esta fue quizás una frase que Pablo usó al enseñarles a los cristianos corintios
acerca de la libertad cristiana. Ellos se sentían libres. Ese es el concepto que se maneja hoy. Es que Jesús vino y me libertó. ¿Por qué tengo que esclavizarme a lo que digan en la iglesia o a lo que digan los pastores si soy libre? Pero es una libertad para pecar y Cristo no nos libertó. Por eso podríamos escuchar a Pablo diciéndole a los corintios exactamente lo que le dijo a los colosenses. Colosenses 2, verso 16. Vamos a ver. Colosenses 2, versos 16 y 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Por tanto, que nadie se constituya en vuestro juez con respecto a comida o bebida o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o días de reposo. Quiere decir que en el judaísmo los cultos en la sinagoga lógicamente tenían que ver con la luna nueva, que es cuando empezaba un mes, con la luna llena empezaba otro mes, pero aquí con Corinto ya no tiene nada que ver eso. Entonces nadie tiene por qué obligarnos a celebrar nuestros cultos con ciertas comidas, con ciertas fechas que no tienen nada que ver con nosotros, que nadie nos obligue. Por eso dice Pablo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo tengo la suficiente libertad para decir, no me dejaré dominar por ninguna de esas cosas. Verso 13. Los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. Ok. ¿De qué está hablando Pablo aquí? Este era un dicho que tenían los griegos. Él está repitiendo un dicho. Recuerde que Pablo siempre se apoyó en la cultura para poder enseñar en sus cartas. Entonces había un dicho entre ellos que decían, bueno, los alimentos son para el estómago y el estómago para los alimentos. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué quiere decir ese dicho? En el lenguaje griego que ellos usaban. Bueno, si mi cuerpo tiene hambre, ¿qué le tengo que dar? Comida. Y si mi estómago quiere comida, ¿qué le voy a dar? El problema no es solo ese. Si mi cuerpo quiere sexo, ¿qué le tengo que dar? Sexo. Ahí está. ¿Por qué? Por eso es que menciona anteriormente. Yo no me dejaré dominar. Yo no me dejaré dominar. En mi versión dice las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Por tanto, al uno como a las otras destruirá Dios. Porque el cuerpo carnal se va a destruir a la hora de irnos a la tumba. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Aquí nos está aclarando Pablo que ellos decían, basados en ese dicho, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Si mi cuerpo tiene hambre, le doy de comer. Y si quiere sexo, pues le doy sexo. Entonces dice, el cuerpo no es para eso, sino para el Señor. Y el Señor para el cuerpo. O sea, el cuerpo tiene que permanecer en santidad. Mire hasta dónde nos va a ir llevando Pablo a momentos cumbres de esta carta. Verso 15. Verso 15. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ahora, aquí es en donde entra la iglesia. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, pero individualmente también somos el cuerpo de Cristo. O sea que donde usted va, donde usted camina, donde usted se mueve, donde se presenta, si usted está consciente de eso, Cristo está en usted. Por eso dice la Biblia, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Entonces, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. Esto está bastante difícil para poderlo hablar con claridad y le pido a Dios que me dé sabiduría por respeto a los niños. Verso 16. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera
es un cuerpo con ella, porque Él dice, los dos vendrán a ser una sola carne. No necesito explicar esto. 17. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Note bien, el que se une con una persona se hace una carne. Regresemos, hermanas, 16, por favor. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Un cuerpo. En el 17 cambia la cosa. Pero el que se une al Señor es un espíritu con Él. Lógicamente, porque el Señor no tiene cuerpo, es un espíritu. Entonces, si yo me uno a Dios, soy un espíritu con Él. El problema es que cuando yo, que ya tengo el espíritu del Señor unido conmigo, me voy con otra persona que no es mi esposa, me estoy haciendo uno con esa persona y le estoy entregando los miembros de Cristo. Esto es algo aberrante y no lo voy a tocar más, por respeto tanto a las mujeres como a los niños, para que no, es bastante difícil esta carta. ¿Qué sigue? 18. Huid, no dice enfrenta, no dice vence, dice huid. Porque todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, la mentira, el engaño, todo eso está fuera. Pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Tampoco voy a entrar en mucha explicación de esto, porque no, por ética. Sigamos, verso 19. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Aquí ya entra, lógicamente, ¿por qué tengo que cuidar mi cuerpo? Porque lógicamente mi cuerpo no es mío, es del Señor. Aquí entramos ya en lo que la iglesia tiene que enseñar con respecto a la vestimenta. Tanto el hombre como la mujer debemos cuidar muchísimo nuestra forma de presentarlos ante los demás. Porque no somos nuestros. El cuerpo que nosotros tenemos es de Cristo. Por eso dice, porque vosotros sois templo del Espíritu Santo. En mis notas tenemos a Dios mismo viviendo en nosotros. Esto significa que tenemos una fuerza, un poder viviendo dentro de nosotros para darnos poder sobre los pecados de la carne. Deberíamos esperar pureza de los cristianos más que de aquellos que no lo son. Por eso que los que estamos viendo hoy, esos pantalones rotos, enseñar el ombligo, blusas cortas, escotes, todo eso, no se les puede decir nada. Ellos no son templo ni morada del Espíritu Santo. Nosotros sí. Aquí es en donde ya entra lo que muchas veces juzgan de legalismo, pero aquí está claro. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? No está hablando, no sabéis que vuestro espíritu, está hablando del cuerpo, que es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. ¿Qué más sigue? Pues por precio habéis sido comprados. Esto es importante entenderlo, porque nosotros o muchos cristianos creen que son libres para vivir como ellos quieren, pero no es así, es lo que pasaba con los corintios. Ellos se daban unas grandes comilonas que ofendían a Dios, porque lógicamente en sus comilonas que tenían, que eran un tipo de festividad dentro de la iglesia, ofendían a los hermanos que no tenían capacidad financiera para comer lo que ellos comían. Algo muy interesante es que en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Cristo, todas las comidas, óigame bien, todas las comidas tenían un tinte religioso. O sea, la religión y el comer eran un solo concepto. No estaban separados. Por eso es que en el tiempo de Pablo, antes de tomar la comida, hacían una libación a sus dioses, porque ellos creían
tenían el concepto de que todas las comidas, desayuno, almuerzo y cena, si hubieran sido salvadoreños, tenían que tener una relación con el Dios del tiempo. Por eso es que Pablo ataca mucho la desviación. El problema es que algunas comidas se volvían bacanales por algo, porque en este tiempo no se tomaba agua, no había agua potable. Entonces, ¿cómo se bajaban la comida? Con vino. Entonces, mientras más larga era una comida, más vino tomaban. ¿En qué terminaba todo? En lujurias. Ahí está el problema. Por eso ese dicho de los corintios, el vientre es para las comidas y la comida para el vientre, era específicamente si mi estómago tiene hambre, yo le doy de comer, pero no solamente comer, también de beber. Inmediatamente después de eso venían las bacanales. Y eso ya era una derivación a cometer esos pecados. Por eso es que cuando estudiemos la comunión, la Santa Cena que se llama, vamos a ver por qué Pablo corrige a los corintios en ese momento, pero lo vamos a ver cuando nos toque ese capítulo. Entonces muchos viejos manuscritos terminan este capítulo con la palabra: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Tenemos verso, aquí está. Por eso es que esto es extra capítulo. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo. Las palabras y en vuestro espíritu pudieron ser añadidas, pero un escriba que pensó que no era lo suficientemente espiritual para finalizar el capítulo hablando acerca de nuestros cuerpos, glorificando a Dios. Esto es porque los escritores del Nuevo Testamento, basados en algunas reglas, que no voy a explicar todo eso porque es teología, no mezclaban las palabras profanas con las palabras del Espíritu. Por eso es que para Pablo era bastante difícil tocar este tema, pero como también se armaba de valor y bajo la unción del Espíritu Santo, tenía que corregir. Por eso es que en la iglesia hay muchas cosas que necesitan ser corregidas, pero no se pueden todavía por la inmadurez que existe en muchos de nosotros. Por eso es que no me siento capacitado, éticamente hablando, para explicar cada uno de los pecados que cometían los corintios en la lista que Pablo nos está dando. No tengo la libertad para poder hablar con detenimiento, porque tendría que hablar de algunas cosas culturales de este tiempo, que para nosotros realmente, quiero creer, no hemos llegado tan bajo. El problema es que la iglesia no solamente es Visión de Fe, también es iglesia en todo el país de El Salvador. Y hay lugares en El Salvador donde sí se practican aberraciones de las que Pablo menciona. Esto lógicamente nos lleva a una situación: no somos nuestros, Cristo nos ha comprado, y eso nos obliga a cuidar el cuerpo, el espíritu y el alma. El cuerpo que va a ser destruido a la hora de la muerte o a la hora de dormir, pero de alguna manera nosotros somos mensajeros para el mundo. Por eso es que la frase que más ofende o que debiera ofender, y dicen que son evangélicos, porque cualquiera de otra religión puede andar mostrando la carne y mostrar todo, borrachos, fumando, no hay problema. Que no lo haga un cristiano, porque entonces sí se manifiesta todo el infierno para avergonzar el nombre de Cristo por culpa nuestra. No sé si me explico. Eso quiere decir que para nosotros es extremadamente prohibido vivir una doble moral, vivir de acuerdo a los patrones del mundo, porque hemos sido sacados de ahí para formar un pueblo santo, un pueblo consagrado al Señor. Por eso es que para nosotros, los cristianos,
no están permitidas ciertas reuniones que se hacen en el mundo. No se puede. O mejor dicho, no se debe. Porque ellos se van a sentir confrontados con la conducta. Por ejemplo, se supone que un cristiano no toma licor. ¿Qué está haciendo en una fiesta mundana en donde hay licor? No es que yo voy a tomar Coca-Cola. Muy bien, pero el gentil, el incrédulo, no sabe que su vaso tiene Coca-Cola. Para él también tiene licor, porque usted está entre ellos, o yo me mezclo con ellos. Por eso es que más adelante vamos a ir viendo lo que Pablo aconseja a los griegos, sean corintios, sean tesalonicenses, sean colosenses, que eran de las polis, o sea, eran de las ciudades griegas de aquel tiempo, que cometían las mismas impurezas y desviaciones, que con tales no comáis, y la ropa de esos ni siquiera se pongan, porque está contaminada con sus bajos deseos. Esto nos lleva a una situación. El estándar de vida que se nos exige a nosotros es extremadamente alto. No es que lo diga el pastor Carlos Berché ni la pastora Marilena, no, lo dice la palabra. Se nos exige. Por eso es que aunque he caído mal quizá en algún momento, tengo que enseñar la doble moral que existe todavía en muchos de nosotros, que aquí nos vestimos de una manera y fuera de la iglesia nos vestimos de otra manera. Ese es el problema. Porque entonces le estamos mandando un mal mensaje, no solamente a nuestros hijos, sino a los vecinos. Y entonces nadie es confrontado con su estilo de vida mundano si nosotros nos rebajamos a ese nivel. Por eso es importante tener presente, vosotros sois linaje escogido. Lo que pasa es que para nosotros en nuestra cultura la palabra linaje no tiene nada que ver, no conozco qué es eso. Pero si fuéramos ingleses, si fuéramos holandeses y aún más si fuéramos judíos, sabríamos perfectamente de qué linaje somos o qué significa la palabra linaje. La palabra linaje es lo más cercano a la palabra pedigrí, o sea, finos, especiales, personas de alto nivel. Lógicamente, el enemigo nos ha robado todo ese conocimiento y nos hemos convertido en un espectáculo al mundo como personas ignorantes, porque no sabemos comportarnos públicamente por lo mismo. Y esto lógicamente es de generación en generación. Por eso es que a medida que pasa el tiempo, la iglesia, voy a hacerlo de esta manera, la iglesia que empezó hace 2000 años con el conocimiento y la revelación de la palabra, ha venido siendo más y más estrecha. De manera que cuando venga Cristo, la iglesia ya no va a ser así, va a ser solamente unos pocos escogidos los que se van a ir. Todos los demás son acompañantes. Eso ya lo vimos en un estudio que vimos. La iglesia, a medida que se acerca el tiempo, se va como colando, reduciendo, porque lógicamente hay una zaranda. Por ejemplo, el COVID fue una zaranda en donde muchos no soportaron, se quedaron, y aunque son salvos, se quedaron pero en la masa. Pocos son los que quedaron formando parte de la iglesia. Y todavía falta, todavía más zaranda, porque Dios tiene que purificarnos a través del tiempo. Esto es lógico y es así conocerlo. Por eso Pablo utiliza mucho el sistema apocalíptico para hablar en sus cartas. La apocalíptica no es una doctrina, no es un libro. La apocalíptica es un recurso literario para hablar de las cosas del fin. Por eso es que hay varios apocalipsis, pero hasta ahí me quedo. Amén.
¿Cómo está nuestra vida públicamente? La vida pública tiene que ser la misma que la vida privada. La misma. La misma vida que vivimos en privado es la misma que debemos vivir en público. No podemos, son dos antagonismos, vivir una vida en el mundo y otra vida en la iglesia. O sea, el mundo es donde nosotros reflejamos lo que aprendemos en la iglesia. Por eso yo siempre insisto, usted viene a aprender aquí cómo vivir allá. Viene a aprender aquí cómo vivir allá afuera. Por eso hay tanto mal testimonio. Bueno, cierre sus ojos, por favor. Padre, muchas gracias por tu palabra. Te ruego que en algún momento nos permitas profundizar un poco más, pero de acuerdo a tu voluntad. Muchas gracias por la ofrenda que vamos a recoger, la ofrenda de todo corazón generoso, una ofrenda voluntaria para el mantenimiento de tu casa y para que haya pan siempre en tu casa. Muchas gracias por esta noche. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.